Un cordial saludo a todos los que nos escuchan en el día de hoy. Nuevamente haciendo una de las más sentidas protestas contra el mandatario de turno de Colombia, el señor presidente de la República, Gustavo Francisco Petro Urrego, por su aparente falta de capacidad para gestionar, para gobernar y para ejecutar. Pero tanto más por su gran labor, claro, abyecta e ignominiosa de corromper en cierto sentido la paz pública. Y no solo la paz pública, sino la coherencia con los proyectos y las promesas que él hizo en campaña. Y no solo incluso las promesas que hizo en campaña, sino tanto más lo que ha reiterado en sus más recientes trinos en la plataforma X, que ya de por sí es una clara muestra de su falta de actividad en el gobierno, porque eso no demuestra sino otra cosa, sino sus constantes señalamientos a diversos grupos empresariales y políticos, claro, como si viviéramos en una plutocracia, y asimismo tratar de atribuirse y arrogarse un poder del pueblo que no le pertenece. En ese caso, me gustaría hablar de su idea que a mediados de marzo empezó a hablar y de la que ha trinado en los más variopintos días y lugares del territorio y la geografía nacional, a saber, una constituyente. Debo advertir que grabo este video el viernes 7 de junio del año 2024 a las 10:27 de la mañana. Y lo advierto porque son tantas las posiciones que dentro del mismo gobierno y bancada parlamentaria hay, incluso en la misma semántica de las palabras, que no se conoce a ciencia cierta lo que quiere el mandatario, incluso para el futuro de la República, ya que habló de asamblea constituyente, habló habló de una constituyente a través de los cabildos que se reunieran en los barrios y en las comunidades para formarla, habló en una carta donde sea el pueblo el que tenga la última palabra en contra de las élites que nos gobiernan, y habló también, no solo él, sino más específicamente su exministro de Relaciones Exteriores, claro, suspendido por el caso de la Thomas Gregg Sons, el señor Álvaro Leiva, de una constituyente por medio del acuerdo de paz, atribuyéndose la capacidad de insultar a un exmandatario de la República, diciéndole que si le explicaba con plastilina lo que él mismo había firmado o que no sabía lo que había firmado, haciendo alusión al expresidente de la República, señor Juan Manuel Santos Calderón. Y ante esa falta de capacidad para determinar qué es lo que quiere, si es que quiere una nueva constitución de la que se hace padre de esa constitución sin ni siquiera ser delegado o representante directo en el 91, cuando se promulgó el 4 de julio, de hecho estamos bastante cerca, ya casi un mes de esa fecha. Es sobremanera contradictorio que el presidente la promueva, como de hecho es, como una constitución que garantiza los derechos y las libertades de los colombianos, y que sin embargo quiera tratar de cambiarla o adicionarle puntos o ir en contra de ella o decir que no lo han cumplido en estos 32 años, 33 años de historia que tiene esa Carta Magna, haciendo una clara afirmación temeraria e irresponsable, tanto más porque es una de las constituciones mejor preservadas de América Latina, y lo que se debe hacer, más que tratar de cambiarla o de llamar al pueblo a constituyente cuando ya está constituido en gobernantes, tanto locales como regionales como nacionales, lo que debe hacer es cumplir con los llamados que el pueblo expresó en esa Carta Magna y bajo los cuales nos regimos como Estado social de derecho. El pueblo no solamente son los casi 10 millones de compatriotas que lo eligieron libre y, asumo yo, responsablemente. El pueblo también, incluso, no es solo la población electoral del país que puede votar, aunque el abstencionismo es un grave indicador de nuestra negligencia como sociedad. El pueblo son los 50 millones de colombianos que habitan en todas las partes y territorios de nuestra geografía nacional, que no importa si se atribuyen, claro, esa división que ha existido en la historia, pero que se empezó a gestar de esa forma desde la revolución por allá en Francia, de los de la izquierda o los de la derecha,
no importa realmente el modelo económico que ellos profesen, no importa si están de acuerdo o no, no importa si votaron por usted o no, señor presidente, pero usted simboliza la unidad nacional y tanto más. Por simbolizarla, debe acatar lo que la misma Carta Magna le ordena, defenderla, porque usted juró cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de Colombia, y yendo en contra de la institucionalidad, yendo en contra de la Constitución y yendo en contra de las leyes promovidas anteriormente por el Congreso de la República en plena autonomía de sus funciones, lo único que está haciendo es generar más polarización en la patria y volver a aquella senda de la que no hemos salido y que estamos cubridos en ella con un manto de ignorancia en la patria boba de aquellos que se creían los que iban a defender la república, pero querían más bien formar una nueva era de sometimiento. No tiene que ver con el acuerdo de paz. El acuerdo de paz, suscrito entre la guerrilla FARC-EP con el gobierno colombiano y firmado en noviembre del año 2016 por el entonces jefe del Estado, Juan Manuel Santos Calderón, claro, aunque tuvo sus vicios y aunque el pueblo precisamente se manifestó la mayoría en contra de ese acuerdo y fue un resultado casi ignorado por el gobierno de turno en aquel octubre del año 2016, cuando el no ganó en la consulta al plebiscito y cuando resulta ilógico e irracional que unos señores que tanto han contribuido a la guerra, a la violencia fratricida de nuestra patria, estén allá haciendo leyes para que el presidente de turno las sancione y que han estado varios periodos legislativos y que no hayan pagado ni un día de cárcel, mientras la implementación y el avance del acuerdo de paz de su parte y de los territorios que deben entregar a las víctimas todavía es exiguo. Sin embargo, a pesar de todo ese manto de dudas y de falta de escuchar al pueblo también que constituyó ese acuerdo, sin embargo, está blindado por la Constitución. Claro, un método parlamentario muy conocido es el fast track que se hizo en época del gobierno Santos, y aunque todo eso sea válido, y usted no lo defiende, señor presidente, usted fue uno de los que apoyó el sí, no obstante, es preciso hacer notar que ese acuerdo fue firmado por el Estado y que más allá de tratar de cambiarlo, reformarlo, algo que fue muy de moda hace algunos años en el escenario del ajedrez de la política del país, lo que hay que hacer es avanzar en su implementación, y uno de los poderes más directos y encargados de hacerla cumplir es el Ejecutivo que usted preside. Así que en vez de pensar en una constituyente, lo que debe hacer en estos 4 años y 2 que le quedan antes de que otra persona ascienda a presidente de la República por la votación del pueblo, lo que debe hacer es enfocarse en la implementación. Y si es necesario, a propósito del Día del Campesino celebrado anteriormente y de la reforma agraria que desde 1936 no se hace de una forma clara y explícita con con Alfonso López, lo que es necesario más bien es consolidar todo su poder, si es que usted dice que el pueblo lo apoya tanto y eso pone en sus trinos y niega las encuestas de los medios que son libres bajo la Constitución y bajo el artículo 20, lo que debe hacer es enfocarse para que ese acuerdo en todas sus formas y en el punto número 1 que usted tanto defiende, pues debe gestarse una vez más ese compromiso que se hizo donde sean beneficiadas las víctimas y no ni los insurgentes ni los gobiernos de turno que parece que poco nacen para cumplir esa firma. Aunque eso no es válido, no es excusa para que ciertos grupos o ciertos disidentes y desertores del acuerdo de paz hoy se quieran reestructurar, acudiendo a países vecinos como Venezuela bajo el auspicio del gobierno de allá, para de una forma execrable jugar otra vez con la palabra y con la estima que tantos colombianos le dieron, que el Estado le dio, y tratar de justificarse a sí mismos bajo una lucha que no tiene ni pies ni cabeza. Déjeme referirme por la parte, señor presidente de la República, a lo que usted denomina bloqueo a los proyectos del gobierno, o con sus palabras, señor y doctor Petro, un golpe blando.
Paréceme, presidente, que la ley estatutaria sobre la educación fue uno de los ejemplos más lúcidos y más fehacientes, claro, expresado también por el senador Humberto de la Calle hace no pocos días, que el gobierno no está totalmente en contra suya, el Congreso no está totalmente en contra suya, que usted ha podido pasar proyectos y su bancada ha podido pasar proyectos, así que no puede hablar de que el Congreso no le quiere aceptar sus ideas. Solamente, o quizá una de las razones más acentuadas fue de que se hundió la reforma a la salud, la que usted le ponía tanto empeño, y que se terminó haciendo en cierto sentido con aquel piloto macabro que han sufrido los profesores del magisterio y de los colegios públicos del país, que hoy ven resquebrajado su sistema, tanto así que FECODE anuncia que estudiará la posibilidad de un paro. Quiero, estimado presidente, recordar que usted tuvo una aplanadora cuando tenía al señor Roy Barreras, que no es conocido por su fidelidad a su ideología política, y tenía a las mayorías de las bancadas y de las fuerzas parlamentarias del país, donde partidos hasta el conservador perdieron su razón de ser, porque so pena de participar en la burocracia o en el árbol que dé más sombra, perdieron sus ideales históricos que Caro y Ospina escribieron, por citar un ejemplo. Pero tuvo también ministros formidables, capaces de construir consensos. Por supuesto, no me refiero a la exministra de Salud Carolina Corcho, pero sí a doctores como Alejandro Gaviria, como Ocampo, como López en la agricultura, incluso como Prada del Interior, que en una forma bastante rara, en un ambiente enrarecido, por allá en abril del año 2023, usted decidió pedirle la renuncia a todos y también acabar la bancada del gobierno. Así que eso es mentira, eso es una falacia. Y si el Congreso hoy está en contra suya, es en parte por su falta de capacidad de hacer consensos y su falta de capacidad de conectar realmente con la población, que no encuentra usted, ni tampoco los inversores extranjeros la encuentran en un ser digno de confianza para este gobierno y para esta República de Colombia, por sus constantes cambios de conversación, de tema, y no solo eso, sino la falta de seriedad al llegar tarde o no cumplir con los compromisos requeridos. Son varios los escándalos e interminables que sacuden su gestión, pero creo que uno de los que hay que hacer mención es del aparente estado en que se encuentra el progresismo colombiano, tratando de poner a un candidato de sus toldas el próximo 2026, año en que se celebrarán las elecciones presidenciales de Colombia. Varios senadores, bueno, en especial una de esos senadores, cuyo nombre es bastante reconocido en estos postreros días, anunció y comentó que en el legislativo sí se estaba gestando por parte de algunos congresistas del pacto histórico la posibilidad de una reelección. Usted ha manifestado, cosa que se lo celebro, presidente, se lo pondero y me parece loable y laudable y pletórica y todos los adjetivos que usted le quiera dar, que usted no va a gobernar a más allá del 7 de agosto del año 2026. Es más, señor presidente, si usted oye las palabras de la mayoría de compatriotas y endereza por buen rumbo su gobierno, no dudaré jamás en entender y expresar y articular ideas en favor de los cambios y transformaciones sociales que sí necesita el país y que eligió el país y que está cansado el país de esta abyecta secta de politiqueros que por tantos años han afectado el andamiaje del Estado colombiano. Pero, presidente, si usted quiere argumentar en contra de la reelección, limítese a decir que va a gobernar bajo el imperio de la ley y de la Constitución. No que gobernantes anteriores a usted sí se reeligieron, cuando, si vamos a referirnos y a radicarnos en el periodo histórico en que eso acaeció,
el presidente Álvaro Uribe, cuando se reeligió por segunda vez, ganó en primera vuelta. Y eso sí es apoyo popular que tuvo en su momento. Y eso es apoyo que tuvo 70% de popularidad en los últimos tramos de su gobierno. Y no lo digo yo, lo dicen las cifras que lo sustentan. Animo, señor presidente, a que usted culmine de una forma serena su mandato. A que no se ponga, aparentemente, y da la impresión, a hacer campaña apresurada, cuando en las elecciones regionales perdió en muchas de las capitales, aunque esa derrota no fue reconocida de forma oficial. Los escándalos de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres son gravísimos. No les resta importancia y no crea que son a sus espaldas. Frase conocida por otro de los expresidentes de la República, vergüenza para el país que perdió su visa norteamericana y que bajo la comisión de acusación se salvó de ser juzgado por el proceso 8000. Por último, animo a los compatriotas a que ante esta clase dirigente, y no me refiero a los que están en contra suya, como pareciera que usted se expresa en muchas ocasiones, sino contra usted mismo y contra su mandato, se una la República, se unan los compatriotas que quieren y asumen un verdadero cambio, una verdadera escucha al prójimo. Y no solo eso, sino que todas las personas en sus sectores y en sus condiciones, y sin fomentar la lucha de clases entre sí, puedan crecer de manera mancomunada en un objetivo común, que es la prosperidad del Estado, porque la prosperidad del Estado depende de la prosperidad de los individuos. Y si usted no asume el poder que le entregó el pueblo ya constituido, teniendo la autoridad y siendo soberano de eso, y siendo reconocido por mí como señor presidente de la República y como desmovilizado, no me atrevo yo a contribuir a la verborrea con la que algunos opositores lo llaman guerrillero, sabiendo que eso mira aún más el debate racional y mira aún más el debate que espera por ideas nuevas y por nuevas caras y por nuevos postulados que contribuyan a crecer en consensos, pero también en autoridad. No, señor presidente, yo respeto su dignidad presidencial y seguirá siendo mi presidente, salvo motivos de contingencia. Y hasta, eso espero, y esa es su promesa que debe cumplir hasta el 7 de agosto del año 2026. Pero si eso no es así, insto a todos los compatriotas de la República a que puedan de una forma democrática expresarse en contra de las ideas de este gobierno, de las reformas que quieran minar contra el correcto desempeño y crecimiento poblacional del país. No por Zeus, como digan los antiguos griegos. Contra todo tipo de reformas, ahí sigue existiendo un bloqueo. Yo le escucho, presidente, y escucho a todos los de su bancada y de sus sendas y de sus toldas, sin ser yo partícipe de las tales. Pero también exhorto a que aproveche el tiempo, a que no se deje seducir, si es así el caso, por los que quieren ver su gobierno tumbado, sino que aproveche el tiempo y que gobierne, que no polarice, cosa a la que aparentemente se ha dedicado a hacer no desde el gobierno, sino incluso desde opositor en 2021, cuando contribuyó con sus trinos alarmantes y casi antidemocráticos en ciernes contra el Estado y la fuerza pública en aquel momento. Hecho que contribuyó a la deslegitimización de la fuerza pública, de las Fuerzas Armadas y de grupos que se crearon, uno de ellos, la Primera Línea, que tanto daño le hizo a muchos compatriotas, claro, eso sí, auspiciada por banderas de revolución. Y me di cuenta en sus trinos que usted dice que la bandera del M-19 es prohibido enarbolarla. Creo, presidente, que no es prohibido, pero tampoco es ético. Máxime si se hace en la Plaza de Bolívar,
escenario que acogió hace algunos años, bastantes de por sí, aunque no se olvidan, la toma del Palacio de Justicia, donde ese grupo guerrillero, sumado a la retoma del Ejército Nacional y a los desaparecidos de tan magno, pero en el mal sentido de la palabra, de tan inverosímil ataque contra la institucionalidad y contra la justicia colombiana, es la misma bandera que hoy se hace alarde de ella. No, presidente, así no es el camino. Hoy en Caracol Radio estaba entrevistando el señor periodista Gustavo Gómez a uno de los líderes de las futuras generaciones de compatriotas que manifestaba que por expresarse en lo que él denominaba a discursos populares o populistas sobre todo de su parte, recibió amenazas en su residencia en Santander. Yo lo único que le animo y le exhorto, presidente, es que como jefe del Estado, jefe del gobierno y suprema autoridad administrativa, se dedique a esos oficios. Proteja la vida y una vida digna. Ese es el verdadero cambio por la vida. Que a propósito, cambio de la vida tampoco se ha visto. ¿Qué pasa en Arauca, señor presidente? ¿Qué pasó con la política de la paz total? Es que nos olvidamos de la promesa de cambio que le hicimos a colombianos que sufren a diario los actos y crímenes en contra y al margen de la ley y del derecho internacional humanitario. Nos olvidamos de eso para pelear con grupos de la población que solamente expresan sus ideas y contra el periodismo, porque son de pública mención y conocimiento sus ataques contra diversos medios de comunicación que según usted manipulan. Si eso es así o no, no es su labor determinarlo, sino de la responsabilidad de cada ciudadano. Compatriotas, unidos. Y si piensa usted ir en contra de las libertades y de los derechos de expresión, le animo, presidente, a que recapacite en la última estrofa del himno nacional de la República de Colombia, que no pocos conocen, pero que sí algunos olvidan y que nos enseña de forma directa en muchas instituciones de educación, en muchos lugares y casas de educación actualmente en el país, pero que no por eso deja de cobrar vigencia. Y creo que es preciso que todos los colombianos comprometidos con la defensa de la democracia hoy acojan como su lema, y que es no otra cosa sino el desarrollo histórico de los que también como nosotros han querido una nación mejor, plagada de prosperidad y lejos de los tinterillos, de los criminales y de los bandoleros. Abro comillas. Del hombre los derechos, Nariño predicando, el alma de la lucha profético enseñó, Ricaurte en San Mateo, en átomos volando, deber antes que vida, con llamas escribió. Cierro comillas. Así es, presidente. En la democracia y en la dictadura, en la riqueza y en la pobreza monetaria del país, en la guerra y en la paz, ese es nuestro clamor. Sépalo, presidente, que si usted no se acoge a este clamor popular verdadero, lo único que podrá hacer es que los que estamos comprometidos con la causa nacional, claro, bajo la defensa de la arquitectura estatal que tenemos, porque nosotros no vamos en contra de ella, pero sí con toda la vehemencia y contundencia racional contra los atropellos que ha sufrido la paz, y aquella paloma de la paz que hizo Botero hoy debería ser llamada paloma de la sangre. No por Zeus, por la excelencia del maestro Botero o falta de excelencia en ninguna manera. El maestro Botero, difunto ya, merece todo respeto y consideración. Pero su paloma, la que él mismo ayudó, precisamente en los tiempos del acuerdo de paz, del tratado con la guerrilla, hoy se ve ensangrentada. Presidente, recapacite, porque si no, el pueblo no se lo perdonará en las próximas elecciones y en los mecanismos de participación. Muchas gracias, honorables compatriotas.